Bueno, buenas tardes con todos. Un ratito. Bueno, un poco de silencio. No pensé realmente pasar la Navidad aquí con ustedes, ¿no? Hacer año, Navidad, año nuevo. Y bueno, y esperar que lo que hemos compartido, ¿no? Podamos aprovecharlo, ¿no? Lo poco o lo mucho, ¿no? El día de hoy vamos a tratar de hacer dos temas, ya las razones las saben. Tenemos que, con todos los grupos, terminar este mes para permitirnos también hacer trabajo de investigación. Y lo que les explico siempre es, uno le da un panorama general de las cosas, realidad, ¿no? Pero fijen siempre en dos aspectos, sobre todo en la primera que vamos a ver. Eh, en ginecología lo que se hace generalmente es ver los factores de riesgo de la gestante. Hay un control normal, ¿no? Pero siempre hay un factor de riesgos. Y de esos factores de riesgo comienzan ellos a verlo como si fueran por trimestres, ¿no? Y esa es la parte que deseo que ustedes incidan, ¿no? Porque es la forma como ellos trabajan así. Y nosotros, bueno, recibimos pues de parte de ellos sus solicitudes y lo que deseamos nosotros es que en definitiva en estas últimas dos exposiciones, estoy haciendo tiempo para que puedan ingresar al resto del grupo también, eh, puedan ustedes observar eso. ¿Okay? Eso es lo importante, eso es lo que se va, y ahí ustedes van a, no podemos nosotros colocar todos los exámenes laboratorios que se hace con respecto a estas patologías, ¿no? Porque son innumerables, son muchas, pero se escoge las cosas típicas, las frecuentes, donde sí hay análisis que debemos nosotros tener en presente, ¿no? Y ustedes también igual. Entonces, de esta forma nos ayudamos, ¿no? A estar preparados cuando hay una necesidad. Entonces, vamos a empezar. Y como siempre, ¿no? Como ahora estamos en Navidad, ya nos faltan unos días y no se puede desaprovechar esta oportunidad también porque también hubo una gestación ahí, ¿no? Y hubo un nacimiento. Y ojalá que después podamos tener el tiempo para hacer una reflexión también acerca de esto. ¿Ok? Entonces, esta primera parte siempre les entrego para que ustedes puedan recordar, porque en la medicina hay que recordar hasta los inicios, ¿no? Cuando hagan su presidentado se dan cuenta que van a tener que hacer hasta de lo básico, ¿no? Entonces, siempre es bueno recordar. Y la definición de la OMS está aquí. No es porque uno lo diga, ¿no? ¿Cuándo comienza el embarazo? ¿Cuándo inicia? Son preguntas que ustedes definitivamente deben de conocerla, igual que nosotros nos las explicamos, ¿no? Y a pesar de que ese es un estado fisiológico, hay unos cambios, ¿no? Tremendos, ¿no? Hasta de tipo, podemos decir, psicológicos, ¿no? En lo que es el embarazo. Es una etapa muy interesante y muy, como le diría, pues, plausible de la mujer, ¿no? Una etapa muy, muy interesante. Y acá podemos ver quizás algunas partes también en desarrollo, que son cosas que ustedes van a conocer. Ahora, ¿por qué se toma este tema, no? Porque hasta ahora, a pesar de tantos años, que ustedes ven a veces hasta
Las fechas, estamos hablando de 2019, ni siquiera estamos hablando de hace 10 años. Y se siguen muriendo las personas. Sobre todo en este caso estamos hablando de las gestantes. Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, las causas, que lo he puesto aparte, ¿no? Hemorragias tras el parto, ¿no? Y esto sucede frecuentemente. Infecciones tras el parto, causa también de muertes por hipertensión, ¿no? Complicaciones en el parto propiamente, ¿no es cierto? Alguna situación ahí que no tiene nada que ver con esto, hay complicaciones de tipo quirúrgica, para no mencionar otras cosas, también muertes por aborto, ¿no? Y nosotros hemos visto muchos casos de estas situaciones que en la cual desencadenaron una septicemia. Ahora, no se puede excluir que a pesar de tener todas las cosas a la mano nosotros, ¿qué cosa hay? Tenemos nosotros que en Lima sigue siendo la primera lugar del departamento donde hay las muertes maternas. No acaba. Y ahí podemos seguir en rojo todas las que hay. ¿Ok? Y eso definitivamente hasta ahora, por multitud de razones, sucede. Y Lima siendo la capital, es donde más muertes maternas hay. Ahora, cuando se hizo un trabajo, un estudio que se hizo, y esto lo está replicando, ¿a qué se debería toda esta situación que necesariamente es salud pública? ¿No? Y eso es algo que todos nosotros tenemos que manejar. Entonces es un estudio, ¿no es cierto?, por regiones, y se vieron de que las causas muchas veces de estas complicaciones en la gestante, la mortalidad, tenían algunos indicadores. Había una gran cantidad de mujeres que no pasaban de la secundaria. Y si hubieran también los trabajos de cáncer de mama, es igual. No, hay un gran porcentaje, son mujeres de solamente llegan a secundaria, no tienen otra educación superior, formal. La mayoría son entre solteras y convivientes. Estamos hablando de madres solteras, ¿no? Y como ustedes se ven acá, el 74% son amas de casa, no tienen un trabajo, no tienen una preparación, más etnia o raza. Y puede suceder también el 70% de esta causa en el puerperio, no necesariamente dentro del propio embarazo. En el embarazo, casi un 30%. Ahora, ¿en qué lugares mueren más? No porque sean incapacidad, etcétera, pero el lugar de fallecimiento, nosotros vemos que la mayoría es en establecimientos del MINSA, 60%, mueren también a nivel en domicilio, hay atenciones a domicilio actualmente, en provincia lo vemos eso. También hay en atención a servicios de salud, hay un gran porcentaje también que mueren ahí. Y también porque otra de las cosas es, no hay una atención prenatal adecuada, suficiente, no por situación a veces profesional, sino que lo vemos también en los hospitales donde trabajo, ¿no? Siempre a veces iban a hacer el control del último trimestre sin ningún control prenatal primer y segundo trimestre. Y esto se ve por el tipo de educación también. Y lo que ven ustedes es el inicio de la atención prenatal, primero y dos, lo que es el periodo 2 trimestrales, el 90%. Por ahí dice, y muchas veces, y no completan, ¿no? Solamente llegan a veces a dar a luz nomás. Y el número de atención prenatal, y esa es una de las cosas de este 100%, significa de que solamente en el 50% la cantidad de gestantes hacen atención prenatal, que pueden ser del 1 al 5. Recuerden que el último trimestre casi es semanal en la que se tiene que, ¿no es cierto?, en el trimestre para ver los controles, primero y segundo, y donde más se da es en el tercer trimestre, ¿no? Pero aún así, es muy poca la cantidad.
porque estamos viendo acá que el número es de 1 al 5. O sea, hay un 56% que no tiene completa los controles prenatales. Hay en la gestación hay un sinnúmero de cambios a nivel de todos los órganos. Y es una de las cosas que también puede complicar, ¿no?, la atención. Ahora, hay podemos decir tres partes dentro de la gestación que son importantes para el estudio. Una es la placenta. Y hay unas funciones que está acá, etc. Y lo que les he puesto acá a la izquierda, encima de la placenta, son algunas también proteínas y sustancias, indicadores, que también deberían estudiarse por la viabilidad de la placenta. ¿Se dan cuenta? Entonces no es tan fácil decir, vamos a hacer solamente un tipo de examen. Hay un sinnúmero de exámenes que se ha hecho. ¿Okay? Pero eso no lo vamos a hacer, solamente es un comentario, ¿no? Pero esto es importante. Hay que ver la viabilidad de la placenta, feto placentario, ¿no?, para ver todas estas funciones que son importantes, tanto a nivel de transporte, inmunológica, endocrino, etcétera. Importante. Y eso sí, en laboratorio podemos hacerlo. El otro componente es el estudio del cordón umbilical. ¿Para qué? Y actualmente ya hay bancos de cordón. Y las razones son estas. Es que en el cordón contiene células madre hematopoyéticas y que pueden utilizarse para trasplantes de células madre, pueden utilizarse en caso, por ejemplo, de trasplante de células madre, en caso de la leucemia, ¿no?, anemias aplásicas, anemias graves o inmunodeficiencia combinada, grave también, ¿no? Entonces, es de importancia, por eso se estudia y se le hace toda la batería de exámenes también acá, porque son componentes que pueden arrastrar también otras patologías. Y la sangre del cordón también se utiliza para hacer algo de química, sobre todo para hacer el control de prematuros y pacientes de bajo peso. Y tenemos acá componentes que también se manejan. Y la otra área también de estudio que no solamente es la placenta, el cordón, sino también el líquido amniótico. Y porque es importante, ¿no? Vamos a ver la edad gestacional, cuando a veces hay una duda. Hay madurez también, pero a ver si es que hay madurez, sobre todo de tipo pulmonar, que puede ser, ¿no?, estas patologías, ¿no?, que puede generar a veces muerte, sobre todo en prematuros. El estudio hizo inmunización, el estudio de anomalías cromosómicas y también cuando hay infecciones. O sea, tenemos tres cosas que estudiar, ¿no? Dentro de esa viabilidad fetoplacentaria, tenemos también el estudio dentro de la sangre del cordón y la posibilidad de hacer alguna, lo que llamamos nosotros el estudio de células madres y también el uso de muchas de estas patologías, ¿no? Y también el líquido amniótico, que es importante. Y acá le hice solamente un cuadro que no está terminado porque hay bastantes cosas. Todas estas cosas se pueden hallar dentro de lo que es el líquido amniótico, inclusive las interleuquinas. Se puede estudiar todo esto. Y acá generalmente lo que más se utiliza es el estudio directo en la alfa-fetoproteína, los defectos del tubo neural. Entonces, hay tres cosas para el estudio de la gestancia. Ahora, y esto sí es algo igual que nosotros tenemos para hacer el diagnóstico de un infarto al miocardio, que debe ver las triadas, que lo conocen. Acá para determinar el embarazo, diagnóstico, no es solamente hacer un pronóstico en una orina, un examen, una unidad beta. Dentro de la OMS dice la química, en este caso la unidad beta, y el estudio ecográfico. Porque puede haber esto, ¿no? Saco gestacional sin embrión. Y eso ha sucedido. Ahí tenemos la unidad beta, pero no hay embrión. Entonces, ambas cosas son relacionadas. Estas dos cosas nos dan el diagnóstico del embarazo.
Ahora, mencionar solamente algunas de las cosas, ¿no?, que es importante aquí. La gonadotrofina coriónica es un indicador temprano del embarazo. Y como dice, no indicador, no está hablando de un diagnóstico. Pero también es un marcador específico de evaluación trofoblástica, importantísimo. ¿Qué importancia tiene esta hormona, ¿no es cierto?, dentro de la placenta, que es donde se origina? ¿Qué nos ayuda a nosotros a ver esto? La placenta nos ayuda a hacer esto. Nos ayuda no solamente en el desarrollo, el sostenimiento, a la hora que vemos esto, nos habla que el sistema inmune está trabajando bien, no hay un rechazo, nos habla también del estadio embrionario, ¿no?, etcétera, de lo que es la gestación, y acá solamente mencionar algunas rangos, ¿no?, que puede variar a veces dentro del laboratorio, pero en general es esto. Acá está hablando por semana, lo que generalmente se pide siempre es por trimestre, ¿no? Semana y trimestre, que son importantes. Ahora, ¿cuáles sí son las cosas que debemos nunca olvidarnos, ¿no? Que para hacer un diagnóstico positivo, generalmente el ginecólogo espera una cantidad de este tipo: 25 unidades internacionales por mililitro positivo. 25. Podemos encontrar 100, 200, 1000 unidades como un falso positivo, sí, en el aborto espontáneo. Recuerden que todavía aquí tiene, como decimos nosotros, la cáscara y donde puede estar produciéndose, pero ya en este caso el producto ya está muerto, ¿no es cierto? Hay un aborto espontáneo. Y otras de las cantidades también que puede ser crítica es cuando está entre 5 a 25 mil unidades internacionales por mililitro. A esto se le conoce el término borderline. Esto puede significar un aborto temprano, o está muriendo, embarazo ectópico o muerte fetal. Ahora, ¿cuánto se debe encontrar las unidades más altas, ¿no? Llega a 100.000 unidades. A veces la gonadotrofina está entre las 8 y las 10 semanas. Acá en este cuadrito, que es interesante, si vemos nosotros una meseta, es amplia, estamos hablando de un colocación. Cuando tenemos nosotros niveles bajos de gonadotrofina coriónica que puede persistir así, estamos hablando de estas dos patologías que son frecuentes, un aborto o un embarazo ectópico. ¿Qué pasa cuando es muy alto? Ya lo hemos mencionado, mencionarlo acá solamente, ¿no?, para no olvidarlo. No todo es malo, ¿no? Puede ser embarazos múltiples. Acá sí viene ya la patología, ¿no? Lo hemos mencionado, puede ser la mola, un coriocarcinoma, puede también ser por tanto tumores ováricos, también testiculares, ¿no?, como el seminoma, que provoca en unas unidades beta bastante altas, ¿no? Puede ser también por uso de medicación, y también puede ser producido por el carcinoma primario hepático. Esas son las razones más frecuentes del HCG. Estas son las pruebas. Generalmente se hace pruebas de ELISA, HCG, acá, pruebas rápidas, en cinta y inmunocromatografía también acá, todo esto es en cinta. Así se hacen las pruebas. Esas son las pruebas para hacer el diagnóstico de subunidad beta, HCG. Y los valores los tienen para determinar sobre todo las semanas de embarazo. Hay otra prueba que también, otra hormona que, igual que la progesterona, se mantiene hasta el final, ¿no es cierto?, y que aumenta, ¿no? Porque hay estímulos a todo nivel. Pero ¿cuál es la importancia de esto, no? La importancia viene al estriol. Es la evaluación del embarazo. Esto se utiliza para ver la viabilidad también madre-feto, ¿no es cierto? Y estos son los valores. El estriol o E3 en la orina, en la gestación, ¿no? En la semana 16, es la cantidad al final del embarazo. Cuando hay menos de 5 miligramos en 24 horas en orina,
estar induciendo, en este caso, por estriol, muerte fetal. Y estas son las funciones básicas que realiza el estrógeno. Esto es importante, por eso se valora la viabilidad fetal. Y eso se hace en la madre, por si acaso. Y acá es una de las cosas interesantes, ¿no? Casi todos, tanto del DEA, y esto tiene que ver también con el comportamiento fetal, placentario y materno. Acá el DEA va a dar ¿qué? Estradiol. Estos componentes que están aquí, el estrona, generalmente aparece también aquí, dentro de toda la química, se puede decir, es una prueba que se utiliza para la menopausia. El estradiol se utiliza también en la funcionabilidad ovárica, pero la que da viabilidad fetoplacentaria es el estriol. Y es el examen que se hace en orina de 24 horas. Como les mencionaba, este es el HCG, los gerones de estrógeno hasta que el final del embarazo están en aumento, ¿no? Para el desarrollo múltiple, ¿no? Orgánico, tanto de madre y del feto. ¿Qué hay con la progesterona? Que hay muchas cosas, ¿no? Pero lo importante, ¿no? Inhibe la respuesta inmune al rechazo del tejido. Son los precursores de corticoides, tienen efecto natriurético, pero ¿cuál es lo más importante? Es un antiabortivo. O sea, inhibe la contracción del neonato. Entonces, cuando uno pide, en este caso, progesterona a una paciente tempranamente, y eso tenemos que verlo con respecto al tiempo trimestral, lo que está haciendo el ginecólogo es muy probable cuando le pide esto, está sospechando de un aborto que puede ser recurrente. Entonces, y estos son los niveles que debe tener la progesterona en primera, segunda y tercera. El lactógeno placentario es un marcador, en este caso de la mujer, obesidad materna, la diabetes y también la anomalía de crecimiento fetal. ¿Okay? Acá vemos solamente algunas cosas interesantes. Si ustedes ven acá, por ejemplo, es una hormona diabetógena, sí, porque hay que brindarle también los elementos energéticos al feto, pero tiene una cosa contraproducente, ¿no? A veces estos también son un riesgo de volverla diabética a la mujer. También en la madre tenemos nosotros la lipólisis maternal, incremento de ácido, ¿no? De los lípidos, ácidos grasos, que también sirve para la energía, pero también perjudica, ¿no? Si esto no se estabiliza después del parto, definitivamente hay esas complicaciones. Y también tiene un potencial angiogénico, ¿cierto? ¿Qué es esta hormona? Diabetógena, resistente a insulina, pero también está considerada una hormona de crecimiento fetal. Y la otra situación también es porque puede estar también aumentada en embarazos múltiples. También son altos. Entonces es una hormona diabetógena. ¿Okay? Que ese es lo más importante, por más que sea un complemento también conocida como somatotrofina, ¿no? El estrógeno placentario. Por eso que se le hace el control a la gestante su glucosa y posteriormente, ¿no? Para determinar esa posible patología, ¿no? Ahora, a la gestante no se le pide solamente cómo anda su situación hormonal, viabilidad fetal, etcétera, o su problema de tipo diabetógeno con resistencia insulínica. No solamente eso, se le pide toda una variedad de pruebas virales actualmente. Y esto es lo que se habló hace bastante tiempo, ¿no? El virus de Zika, y todo el mundo decía la primera vez que el Zika, ¿no? El Zika existe, igual que el hantavirus y muchos virus, existe en nuestro medio. Pero el problema es este, ¿no? Que a veces no los conocemos. Entonces, vemos que hay ¿cierto? El Zika, el dengue, el chikungunya, todos son
en base de vectores, ¿no? Acá el virus ingresa y puede también influirte, ¿no? Acá en el producto. Ahí hay alteraciones, etcétera, hasta muerte fetal. Y lo que más se agregó acá fue la microcefalia, ¿no? Hay casos en la zona de Ica, se reportaron algo de 10 a 15 casos también de Zika, ninguno tenía el problema de microcefalia, pero ya habían reportes en el tiempo. Y el diagnóstico, como todo virus, ¿no? Hay que hacerlo pues en cultivos celulares. Hay pruebas también de isolación inmediata, pero esta es microscopía electrónica que hablan. Pruebas moleculares, etc. Hay ELISA, difusión en gel, etc. O sea, hay una variedad tremenda de pruebas virales actualmente, ¿no? Ninguno de la gente siempre estamos hablando del virus. Acá tiene que ser cultivo y biología molecular. Acá situación también biología molecular y ELISA. Y acá muchas veces son componentes de pruebas rápidas. Para eso, cualquier tipo de virus, ¿eh? Hepatitis C, hepatitis HIV, todo eso, se manejan también de esta forma. Entonces, eso también es importantísimo. Ahora, el ginecólogo, como yo les mencionaba, ve su embarazo normal y luego ve los antecedentes patológicos, ¿no? La edad extremas. ¿Okay? Acá es menos, ¿no? O sea, acá iguala 16. Bajo nivel, y eso es lo que estamos viendo, la mayoría de las gestantes nuestras, a nivel general, no tienen una educación. Por eso que el embarazo adolescente es muy alto. Y una de las zonas donde es alto es en la zona de reserva. El embarazo adolescente, ¿eh? O sea, están en colegio todavía. Hay un sinnúmero de patologías, etcétera. Y siempre todo esto va a significar, la mayoría de casos, un crecimiento intrauterino, o sea, retardo en el crecimiento del producto. Y patologías que puede haber. Todas estas cosas están en la antecedente de riesgo, sobre todo pacientes que son diabéticas, ¿no? Principalmente. Eso es lo que se le pide en las primeras consultas. Hemograma, casi todas las pruebas basales, ¿eh? Todas las pruebas basales. Se incluye si es que hay antecedentes de la paciente, alfa-fetoproteína con los reportes anteriores. Se le hace Papá Nicolau, sí. Se hace seguimiento de la proteinuria, sí. Y ecografía. Y serología, sí. Recuerden que se le hace, el HIV es una de ellas, ahora se hace hepatitis B. Y si está en algunas zonas, entre comillas, porque no podemos decir que sean ahí o no, mononucleosis, toxoplasma, etcétera, parásitos, virus, se le hace serología diferente. Inclusive hasta la malaria, que no es una virosis, pero también se hace serología, otros chagas también se le puede hacer, etcétera. Todas esas patologías significa esto, ¿no? Las otras agregadas. Pero a la mujer a la mujer gestante se le debe pedir todas las pruebas basales y repetirlas. En cada consulta que va a tener la paciente, se le hace siempre, no se le va a pedir todo normalmente, salvo que haya alguna complicación. Si no, ya se la repite, ya no se pone un hemograma, se pide hemoglobina hematocrita. Entonces, eso es lo que se hace. Por eso acá dicen repetir cada trimestre. El grupo sanguíneo solamente se le pide una sola vez, no se le pide todas las veces. La glicemia sí se le va a pedir, etcétera. La serología se repite, ¿por qué? Porque normalmente dentro de la situación quirúrgica ningún resultado vale después de 3 meses. Entonces hay que pedirle muchas veces, se le repite muchas veces la serología. ¿Qué otras pruebas se puede pedir por complicación? Cuando se ve que hay unas complicaciones, puede pedir citatina C, sobre todo ¿por qué? Por la preeclampsia. El paciente que son hipertensos, ¿no? La interleuquina 17, también igual, porque también se ha visto el aumento en la preeclampsia y parto prematuro. Y también estas pruebas, para que se den cuenta que ya ahorita la interleuquina se está pidiendo mucho,
porque es un predictivo, y si estimula prostaglandina, ustedes saben ya que aumenta las contracciones, etcétera. Puede también estar incluido dentro de ruptura prematura de membrana, y suele desencadenante también cascada inflamatoria. Entonces, si hay infección, estamos hablando de estas citoquinas, ¿no?, que se agregan a la inflamación. Y la sepsis también en las pacientes. Bueno, ¿qué hay con el feto? Porque esto es el embarazo. No vamos a hablar de muchas cosas de esto porque esto no es el laboratorio, ¿no? Pero acá sí las pruebas bioquímicas, lo que mencioné antes, ¿no? La viabilidad y el alfa-fetoproteína. También en algunos casos, no en todos, bueno, generalmente acá no se estila mucho esto, es el pH sanguíneo, el cuero cabelludo. Y las razones son estas patologías, ¿no? Quieren ver la situación del paciente que está probablemente con un problema, ¿no? Como se le dice, no daño fetal, sino sufrimiento fetal. El alfa-fetoproteína, sí, porque estas semanas de acá que se le pide a la madre es exclusiva producción del feto, ¿ok? Y esto implica también que hay un defecto del tubo neural. Se le pide, no todo, no se le pide a todas, se le pide al paciente sobre todo que ha tenido abortos o que ha tenido alguna situación genética alterada, se le pide, porque puede haber muchas patologías también, inclusive no siempre es patológica, sino también puede ser parte también de embarazo múltiple, ¿no? Ahora, y si esto está disminuido según las cantidades que se observan, puede estar también, y mire, para que se den cuenta, ¿no? Una de las cosas que a veces uno dice, ¿para qué, no? Síndrome de Down y pérdida fetal. O sea, ya tenemos varios indicadores que nos ayudan al ginecólogo pues a determinar qué. Y este es el estriol, ¿no?, que yo les mencionaba. Acá están las cantidades y esto tiene que ver pues con la viabilidad madre-feto. ¿Ok? Entonces en orina se hace esta particularidad, se puede decir. Por esto sí hay que fijarlo, ¿no? El primer trimestre, que para los médicos es una situación también de manejarlo por los controles, ¿qué puede ocurrir? Estos no solamente son los únicos, sino que trato de colocar los más frecuentes, ¿no? Aborto espontáneo, ectópico, enfermedad trofoblástica, los pólipos, el trauma, en este caso el cáncer cervical, enfermedad trofoblástica. Lo he repetido 2 veces, porque debe ser importante. Generalmente, sumando a todas estas patologías, de todas maneras hay que pedir un CSG, de todas maneras, porque después el aborto, ¿no es cierto? Estamos pruebas básicas, aborto, progesterona. Esto se pone lo básico para el control de la gestante, primer trimestre. Si hay pérdida, por eso estamos hablando también de estos abortos, rupturas, etcétera, hay que hacer también el estudio líquido amniótico. Y como acá puede ser esos abortos no necesariamente por infección, sino por otras patologías, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes. Ese es el famoso TORCH. El estudio genético por el aborto, perfil de tiroidea por el aborto, perfil de coagulación también por lo mismo, y esto porque son, ¿qué?, fases de infección. Y si se observa que hay alguna situación ahí patológica, inclusive de la madre, porque estamos hablando de la madre, un hemocultivo, para determinar de dónde, cómo, qué germen puede estar aislándose a ese nivel. Entonces, el aborto estamos viendo acá, generalmente antes de las 20 semanas, etcétera. Esto es lo que sucede, por multitud de razones, esto es lo que tenemos que mostrarles nada más. Y el feto, cuando hablamos de feto muerto, ¿no?, estamos hablando de mayor de 20 semanas, y la causa también puede ser esto, y también provoca el aborto, pues, el aborto ya espontáneo, ¿no? Y hay antecedentes, ¿no? Generalmente, miren, para que se den cuenta, diabetes, tiroidea, las edades extremas, por esa razón que
En el primer trimestre hay que tener el control tanto de las edades extremas, malformación física en la madre, alteraciones también que provocan esta, ¿no?, el problema, factores hormonales y también algunas drogas, ¿no?, que son parte también de esta situación. Entonces acá debo pedirle cosas que implican la pérdida, ¿no? Por eso hablar de cada uno sería 1, 2, 3, 4, las cosas generales. Si es por infección, si es cromosómica, si repite el aborto, estamos hablando de enfermedades como el toxoplasma y todo eso, hay que pedirle todo eso. Eso lo piden los ginecólogos. Cuando tiene ya 2 abortos repetidos, tienen que hacer el estudio genético, estudio serológico, estudio de enfermedades, etc. Si tiene diabetes, si hay problema tiroideo, todo eso ya implica más allá de las pruebas basales. Y esto también es algo que ya lo conocen bastante bien ustedes, que significa que el embarazo ectópico. En esto sobre todo, que se ve la ecografía es importantísima, no le he puesto, pero la ecografía es importantísima. Hay una sintomatología acá. ¿Y cuál es lo importante de todo eso? ¿No? Hay un sangrado, ¿no es cierto? La ecografía va a determinar dónde está alojado, y acá no debe faltar el grupo sanguíneo y solicitud de unidad de sangre. Acá no necesariamente porque esté aquí, cervical, el miometrio, ovario, etcétera, o en las trompas. El asunto es que si sucede, sobre todo acá, sangrante, etcétera, a veces la colección es bastante abundante, entonces unidad de sangre. Y alguna otra patología que pueden dar lugar también a embarazo ectópico. Esta es la enfermedad trofoblástica, ¿no es cierto? Ahí la ecografía es importantísima, y el HCG es importantísimo porque vamos a tener cantidades no correspondientes a la edad, semana, o en este caso semana, ¿no es cierto? Y esto, las dos cosas se hacen, el examen se hace y ya tenemos nosotros un diagnóstico. Ahora, como esto es un paciente que entra a una cirugía, porque hay que hacer, ustedes saben, la limpieza, se hace la biopsia, igual, son pruebas que ya hemos visto ahí, las pruebas basales, y luego de acá hay que ver que no haya ninguna otra complicación acerca de infecciones. Recuerden que muchas veces lo hacen de grado, hay que hacer el estudio de endometrio, hay que ver si no tiene un cáncer, y que no sangre, que no hay otra complicación. Entonces todo eso también nos ayuda a meditar en qué otra prueba puedo agregar. Pero esta es una situación quirúrgica, así sea mínima de quirúrgica, entra de todas maneras a sala y se le hace sus controles de tipo quirúrgico. Y luego posteriormente vienen los controles, ¿no? Controles bacteriológicos, etcétera, y también en este caso, el descarte de una patología cancerosa. Entonces, eso es una cosa muy sencilla, pero ahí hay que explotar qué le pido. Ahora, en el segundo trimestre, hablamos nosotros de que hay también cierto tipo de patología, ¿no? Hipertensiva, óbito fetal, la diabetes gestacional, y viene acá placenta previa, amenaza de parto prematuro, y algunos componentes también del tipo del producto, ¿no? Y la anemia también. ¿Qué se le pide? Ustedes se dan cuenta, siempre pedir las pruebas basales. Podemos incluir si hay anemia de todas maneras, hay que pedirle lo que siempre se le pide, vitamina B12 y ácido fólico, y el HCG de todas maneras tiene que estar ahí, por control. Su ecografía, recuerden ustedes si hay estos compromisos, sobre todo esto de acá, y también la preeclampsia, ahí aumenta la interleuquina. Y las pruebas hepáticas también por la preeclampsia. Bueno, entonces, eso también es importante agregarlos en este segundo trimestre del embarazo. La hipertensión, inducida por embarazo, que es la preeclampsia moderada, severa, eclampsia o síndrome de Hell, que también, según dicen, es todo un proceso que es el mismo, ¿no? Según la gravedad. Y se dan cuenta, mira, la preeclampsia que hay, presión, proteinuria, examen de orina y proteinuria 24 horas, hemograma,
pruebas hepáticas, pruebas renales, ¿no es cierto? Ácido úrico, etc. Lo único que estamos mencionando es, ¿okay? ¿O debe haber esto? Una radiografía de tórax, ¿no es cierto? El síndrome de Gil, ¿qué cosa hay? Hemograma, pruebas hepáticas, que esto es importantísimo porque acá sí hay una alteración tremenda, ¿no? Y hay trombocitopenia, etcétera, esto de acá, y una anemia de tipo hemolítica, etcétera. Puede desencadenar un cuadro mayor, recuerden que esto de acá puede desencadenar cuando es mucho volumen, también daño renal, etcétera, y también hay isquemia placentaria, ¿no? Acá puede ser inclusive hasta Doppler, ¿no es cierto? Eso ya es imagenología. Pero entonces, aparte de todas las pruebas basales, ya en estos casos se tiene que agregar las partes de perfiles hepáticos, marcadores hepáticos que son importantes. Y esto es lo que está en el segundo, ¿no? Diabetes gestacional. Y acá definitivamente tiene que ver con la demanda, ¿no?, del lactógeno placentario. Y esto es una de las cosas que sucede por el aumento energético del feto, ¿no?, en este del producto. Hay resistencia a la insulina, etcétera, ¿no es cierto? Y esto hay que hacerle seguimiento dentro y posteriormente, ¿no? Y ¿a quién más se le sospecha, no? Gestante obesa, con cuadro de lipidemia, y cuando ya tiene insulino resistente previo. Y no compensa el aumento de la insulina. Entonces estamos hablando de una diabetes gestacional. Porque esto también puede significar también una situación crítica también cuando estamos ya en esto, hay una hiperglicemia y también ingresa al feto. Ahora, ¿por qué esto es importante tenerlo en cuenta en una diabetes gestacional? El riesgo materno de una diabetes siempre va a ser una preeclampsia. Todo está relacionado, ¿no? Y esto es el riesgo fetales, ¿no? Macrosomía, polihidramnia, malformaciones y todo un sinnúmero de patologías también producto de la diabetes gestacional. Estos son un factor de riesgo para todo esto, ¿no? Y por último, el tercer trimestre, ¿no?, la placenta previa, desprendimiento prematuro, ¿no? Acá de PP no sé, bueno. Hay desprendimiento prematuro de la placenta previa, ruptura RPM, ¿no es cierto? Acá tiene que ser se ha roto lo que llamamos a veces la fuente, una incompatibilidad, y aparece en esto también, y esto se observa mucho en la ecografía, ¿no? Retraso de crecimiento, polihidramnio y las infecciones virales que pueden haber en el tercer trimestre. La ruptura prematura de membrana. Ahora, en RPM hay una ruptura, etcétera. Generalmente cuando va la paciente por emergencia, hay pérdida. ¿Qué se debe hacer para que sea líquido amniótico? Aquí, cristalización de líquido amniótico que aparece el hecho. Esto es lo que tiene que primeramente, porque a veces dice leucorreo y no se observa esto es otra cosa. Cuando hay esto, hay alguna contaminación ahí, puede ser una neonitis y el producto también corre el riesgo, ¿no? Entonces uno tiene que examinar primeramente eso. Y en la desinfección, pues, en virales, en el embarazo es porque es más vulnerable, siempre va a haber un riesgo de esto, un sinnúmero de patologías que puede haber. Y hay, ¿no? Ahorita el Zika también, que no le he puesto ahí. Pero otra patología que también hemos revisado y una de las exposiciones, también en caso de esto, cuando el canal de parto hay contaminación con este estreptococo beta, del grupo B. Esto sí se conoce, se sabe, hay estudios mucho acerca de la sepsis por eso. Entonces, ¿y qué se debe hacer? Cultivo de secreción vaginal para detectarlo, también rectal. Y en caso probable, pero este de acá son los mejores, el hemocultivo. Si agrega esto, eso es una sepsis también, en este caso del producto, y muerte del producto por este
esta bacteria, ¿no? Pero hay más virus que sí comprometen en el caso de la gestación, y hay una patología que no tiene nada que ver con la parte infecciosa, sino la rotura prematura de membrana, que también sucede con una frecuencia relativa, donde hay que hacer el estudio previo de el test del lecho, ¿no? Para eso, determinar que sea eso. Y ahí se le da tratamiento antibacteriano, ¿no? Ok, eso es todo. Todavía falta un poquito. Y vamos a ir a la última. Y vuelvo a insistir, la parte del primero, segundo y tercer trimestre, la parte que tienen ustedes que tomar en consideración, ¿no es cierto? Entonces uno puede preguntarle, ¿no? En una paciente, por decirle, ¿no? Que tiene un aborto recurrente, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pruebas debe tomar? Las basales es para todas en primer. ¿Qué le agrego? ¿Por qué ha ocurrido los abortos? Puede ser anatómico, puede ser infeccioso, puede ser parasitario, puede ser viral, etcétera. Entonces yo tengo que solicitarle, puede ser por tiroides, etcétera. Tengo que ver eso. Entonces ahí agrego yo las pruebas que debo corresponder para determinarlas. Una de las pruebas, como yo les mencionaba, siempre se les pide en este caso es el TORCH, toxoplasma, rubiola, etcétera. Todas esas pruebas se les pide. Y si es que recurre una y otra vez, que hemos visto también el caso, la parte genética, ¿no es cierto? Que también se debe pedir eso en estas pacientes. No sabe que no demore mucho. Entonces, lo que ya hemos observado también con ustedes es esos valores del HCG, ¿no es cierto? Los borderline, lo que llamamos nosotros cuando se considera un marcador, etcétera, un seguimiento, enfermedad trofoblástica, y es importante, ¿no? La progesterona, que es un antiabortivo, los estrógenos, que tienen que ver también con otro tipo de desarrollo de viabilidad, cómo hago la viabilidad en este caso del fetal, ¿no es cierto? Puede ser el estudio de sangre, ¿no? Del cuero cabelludo, puede ser más que todo el estriol y alfa-feto, que son dos pruebas que se realizan. El resto ya son pruebas de tipo mecánica, se puede decir, ¿no? Se utiliza ya para ver latido del corazón, etc. Bueno, por último, en esto tiene que ver con todo el sistema. No vamos a hablar porque como una vez le decía, ¿no? Hablar sobre la inmunología es la matemática, igual que la neurocirugía, ¿no? Nosotros es la matemática, así que lo pasábamos corriendo. Pero acá hay cosas importantísimas, ¿no? Toda esta primera parte la tienen que conocer ustedes, ya les he dicho, todo el sistema de complemento, interferones, porque ahorita ya es una boga de todas estas cosas. Y hay que saber para poder manejarlo, ¿no? Tanto la inmunidad, adaptativa, natural, etcétera. Y también los componentes linfocitos B y T, que no solamente se manejan como eh, linfocitos, que estos solamente hay uno. Bueno, hay un sinnúmero de elementos, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba mirando algo sobre el Aquiles, y es el tercer tipo de linfocito, acá lo ponen como T, ¿no? Tercer tipo, realmente de tipo citotóxico. Y luego vino el TH, que es importantísimo, el helper, porque es como el que está acá, ¿no? Esto, ¿no? El helper, el que tiene que ver casi con la producción de la mayoría de los interleuquinas. Entonces, tanto el killer ya se observan en sangre periférica, hay técnicas para verlo. Inmunidad innata, desde el piel, etcétera, hasta la adaptativa, ¿no? Las células presentadoras de antígeno, etcétera. ¿Por qué nos interesa a nosotros de manera práctica? El resto ya lo leen con tranquilidad. Las citoquinas, pues, son glicoproteínas o proteínas, mediadores solubles de respuesta inmunitaria. Pero ¿cuál es el asunto que realmente es un poco que impresiona, ¿no? Las citocinas tampoco tienen una acción específica. Pueden ser estimulantes, inhibidoras
pueden ser sinérgicas o ser contrarias, dependiendo muchas veces de la forma como, y acá estamos, dependiendo muchas veces de la acción a que están sometidas. Y hay muchas células que provocan también la liberación de esto. ¿Okay? Y esta es una de las cosas que tal vez hay que manejarla así, ¿no? Ahora, interleuquinas hay una variedad tremenda, ¿no? Y hay un sinnúmero de elementos también, hematopoyético, etc. No sé si están levantando la mano. O sea, interferones, etcétera, necrosis tumoral, factores, etcétera. Y también hay las quimioquinas o familias también, las superfamilias, ¿no? Que esto no vamos a ver nosotros porque esta es otra variedad de, ¿no?, de sistema inmune que ahora hay clasificación funcional, pero esta es la más adecuada, ¿no? Citoquinas que regula inmunidad nata y respuesta inflamatoria, las que están en inmunidad específica y las que estimulan hematopoiesis. Mire, ¿cuántos años ha pasado para que realmente entendamos que todo esto está incluido dentro de todas las patologías? Cuando las citocinas están implicadas, ¿no?, en la inmunidad natural e inflamación, ¿y dónde están? Mayormente producidas por mononucleares y contra agentes infecciosos, bacterias, etcétera, ¿no? Y puede ser también producida por las killer, linfocitos T, la TH también, en este caso la helper, y van a actuar también sobre estos elementos, ¿no? O sea, en lugar de a veces beneficiar, también contraría, ¿no?, las cosas. Pues digo, tiene 4 acciones contrarias muchas veces. ¿Qué es con los interferones? Que es quizás una de las cosas que ahorita inclusive está utilizándose para ciertas patologías, ¿no?, de tipo viral. Está producida por el killer, TB, alfa, células infectadas también, infectadas por virus, también producen esto. Son las que tienen la replicación y proliferación celular, activan, estas interferones también activan al killer y macrófagos, incrementan las células de complejo de esta compatibilidad, y también estos de acá van a inhibir estas dos, alfa y beta, al gamma y la interleucina 2. En lo que es la necrosis tumoral, también hay producida por monocitos, macrófagos a través de su sistema de lípidos, ¿no?, y también por el helper y el killer. ¿Qué provoca? Y esto es generalmente lo que provoca. Hasta es una de las cosas que se observa, es que inclusive hasta pacientes con cáncer, o sea, las caquexias, uno de los grandes componentes también es el factor de necrosis tumoral. Pero ¿qué es importante? Es la necrosis tumoral. Está asociado ahorita a la malaria, shock séptico, la lepra, la leishmaniasis. Entonces, esta es la asociación. Se ha visto gran cantidad en estas patologías. La interleucina 1, como digo, casi todas tienen la misma, ¿no?, algunas más, otras menos, pero casi todas provienen de una sola línea. El pirógeno endógeno está compuesto entre estas dos, interleucina A y B, induce a la síntesis de proteína de fase aguda, la interleucina 1, y también al crecimiento y diferenciación de linfocitos B, T, killer, junto a la 1, a la 2, digo, y al interferón gamma. Uno se pone a pensar, ¿para qué es útil? Para todo. Son proinflamatorios. La 6 induce también a la restante de fase aguda, activador plasmocitos y productor de inmunoglobulina A. Todo el resto no podemos decirlo, pero generalmente es lo que más conocemos. Sobre todo esta, que significa la defensa a nivel mucoso, ¿no?, de los tejidos mucosos, a nivel de todo el organismo. La 18 tiene la particularidad con el óxido nítrico, ¿no?, que lo induce al alfagotismo para una actividad antimicrobiana.
Entonces también, ¿sabe qué saca el ácido nítrico? Toxicidad para matar. Estimula la producción de IgE y reacciones alérgicas, la interleuquina 18. También se ha visto como un mediador, pues yo le digo, hace bien, pero hay una respuesta también negativa, ¿no? En la necrosis tubular, síndrome metabólico, se ha visto gran cantidad también de esto, y también se ha visto en esto cuando hay inestabilidad del ateroma. Infarto al miocardio, problema cardíaco. Interferón gamma, hemos visto alfa y beta en antes, el gamma, también igual, es la función microvicida. Y esto, el uso ¿qué? Del ácido nítrico. Ácido nítrico. Y hay más todavía, ¿no? Podemos decir acá, por ejemplo, ¿no? La 3, ¿qué cosa hace? Disminuye la producción de interleuquinas proinflamatorias. El 14, factor de crecimiento de células beta. La 16, promueve la quimiotaxia, expresión del receptor IL-2 y histocompatibilidad. Y etcétera, 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 etcétera. Estos son los estimulantes de la formación de colonias celulares, etcétera. Todas estas ayudan mucho al manejo, inclusive de la restitución, y algunas provocan la salida de células tumorales. Y acá solamente para que vean que la interleuquina, que se ha estudiado ya, ¿no? Hemos tenido que estudiarla ahorita más, ¿no? Porque todos son estimulantes de la fase de la hematopoiesis de las células madres en adelante. Y casi son las mismas, ¿eh? Si ustedes ven interleuquina 6, etcétera, son las mismas. Ahí producen el estímulo, en otra inhibe. Acá hay algunas cosas que también se mencionan de interleuquina, ¿no? Por ejemplo, acá estas interleuquinas, en estas patologías, diabetes mellitus, artritis reumatoide y esclerosis múltiple. Acá también la interleuquina, estamos hablando también de procesos alérgicos. ¿Sí? Hay un sinnúmero ahorita de cosas que ya se han estudiado y ahora se van a estudiar más todavía porque muchas de estas interleuquinas están ayudando a ser predictivos. Por aquí hay como las enfermedades, ¿no? Y las interleuquinas. He visto solamente algunas cosas que nos interesan. He reducido bastante las cosas por si acaso, así que para poder tenerlas a la mano. Son células presentadoras de antígeno, porque ser contaminadas acá con la leishmania, ¿no es cierto? Hay dos cosas que puedan suceder con esto. La killer y también la CD8 citotóxica. Si ambas actúan, y estas son sus funciones efectoras, ¿no? Cuando las dos se estimulan. De frente, ¿qué hay? Citotoxicidad. Provocan perforación, enzima, etcétera, muerte del parásito y la célula infectada. O pueden hacer otra cosa, ¿no? Utilizando también acá interferón gamma, hay que desarrollar la respuesta a través del helper 1. También hay la activación del factor de necrosis tumoral, el óxido nítrico y también eliminación por leishmanicida, ¿no? Mata. O sea, tiene dos, es lo normal, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Si está incluida dentro de toda esta patología de infección para destruir la célula que está contaminada, está el interferón gamma, con todas las interleuquinas componentes, etcétera, y el ácido nítrico, ¿qué sucede? ¡Pac! Lo mata. Respuesta a una curación. Pero si no hay, y ustedes ven acá, no está la interferón gamma acá en este caso, son esas, ¿qué cosas? Lo van a detener un poco y luego se disemina el parásito. O sea, tiene que ver entonces el estímulo, ¿no? Propiamente, normal como está en la primera parte, y esto también es estudiado, ¿no? O sea, tiene que haber todos los componentes para destruir algo. Cuando a veces no está, es porque ha sido inactivado. Y muchas veces el mismo germen lo está realizando, ¿no? Entonces, lo vemos ahí. ¿Qué pasa con la tuberculosis? También hay un problema muy, muy serio con esto. También se esconde.
también evita la fagocitosis. También si lo fagocitan, el mismo germen provoca los poros por donde se alimenta, o sea, le abre bocas a la célula, ¿no? Y esta es una de las cosas, y acá usted ve, apoptosis de células T también, mata a aquel que lo iba a fagocitar y matar, lo mata. ¿Qué cosas vemos nosotros aquí también la tuberculosis? Acá tenemos nosotros, el killer va a producir interferón gamma, va a producir una relación también a la helper, y acá se va a proliferar todo un sinnúmero de elementos también interleuquínicos, inclusive también con linfocitos T estimulantes, ¿ok? Y esto va a ser lo que detiene al germen, es lo que normalmente debe haber. Y luego sigue la respuesta tumoral, ¿no es cierto?, para detener la misma. Esta es la celular, esta es la humoral. Hay predominio de la necrosis, factor de necrosis tumoral, poderoso quimiotaxis, dice, con activación de macrófagos que controla la respuesta retardada. También normal. Factor de crecimiento granulocítico, también igual para organizador molecular del granuloma, ¿no? Esa es una muralla de detención normal. Igual acá. Para poder determinar esto y decir, voy a funcionar con alfa gamma y con esto para también, como si detenerlo. Y tanto la factor necrosis tumoral como la 10 son las que van a facilitar la formación del granuloma. Si es que lo hubiera, no hay problema. Solamente mencionar algunas cosas, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? Esto es lo que es macrófago, va a haber lisosoma, procesa microbolec, hay óxido nítrico, efecto microbiota, etc. Hay inacción microbicida, etcétera, con componentes de interleuquina 12, que también es citotóxica. ¿Ok? Es lo normal. Y va a haber control, va a haber los macrófagos, todo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Igual acá, el compromiso celular, respuesta inmune, óxido nítrico, activación de macrófagos, control de infección, eliminación de bacilos. Y hay todo un sinnúmero de cosas, ¿eh? La célula CD8 va a decir induce producción ilimitada de interferón gamma, etcétera, que también va a ayudar. Lisa, macrófago, infectado, etcétera, pues es un componente también de la célula a nivel celular, ¿no? Pero esto es lo que pasa, ¿no? Lo que hemos mencionado ahí, ¿no? Evita la fagocitosis. Evita la acción de intermediario del oxígeno, tóxico, ¿no? Estamos hablando también del óxido nítrico acá. Limita la activación de macrófagos para interferón gamma. Y también hay macrófagos que son infectados por el bacilo tuberculoso. ¿Qué hace? Lo que mencionaba antes, ¿no? Penetra el antígeno microbacteriano a la célula infectada. Poro bidireccional. La tuberculosis podría utilizar este poro para obtener, ¿qué? Nutrientes. O sea, se cubre, inhibe, rechaza, abre poro, se alimenta y sigue viviendo. Muchas veces puede estar estacionado hasta que nuevamente vuelve, ¿no es cierto? Pero no se ha matado la bacteria. Entonces, eso es lo que sucede. Y hay un sinnúmero de elementos. Acá están incluidos, como ya le mencionaba, las interleuquinas, en general, estamos hablando ahí, ¿no? Todas esas patologías que hay. Y con el HIV solamente mencionar algunas cosas, ¿no? Si ustedes ven acá, este es lo normal, ¿no? Esta es una respuesta inmune contra el HIV. ¿Qué sucede? Tenemos acá células dendríticas que producen interleuquina 12, citotóxica, la interferón gamma, tóxico también, ¿no es cierto?, que ayuda también a esto. Hay bloqueo de la replicación, la interferón alfa, etcétera. Acá también igual CD8 va a ingresar también con componentes inmunoglobulínicos, anticuerpos, bloquea
es la presentación de antígeno, ¿no? Para poder matarlo. Y acá también la secreción de qué, de estos componentes de marcadores que hay en la pared, ya los hace igualito. Todo esto de acá sirve para qué, bloquearlo, matarlo a estos, y acá hay componentes importantísimos como la interleuquina 12, que es considerada también una citotóxica, ¿no? Es normal, pero ¿qué pasa? Y eso ya lo sabemos ya por esto, ¿no? El HIV bloquea casi todo, bloquea casi qué cosa, disminución de la función citotóxica, disminución de la función en número, etcétera. Y definitivamente lo que hace es bloquear, disminuye, provoca la apoptosis celular, etcétera. Entonces, y en lugar de las interleuquinas provocarle a ellos, se provocan a sí mismos, ¿no? Porque recuerdan, todos esos cuadros apoptósicos también son propios del manejo de las interleuquinas. Y solamente es esto, ¿no? ¿Qué cosas se ve en esta respuesta, ¿no? Hay un número reducido de sangre periférica células killer, ¿no es cierto? Hay una hiperreactivación de las células de inmunidad innata, y muchas veces una respuesta inadecuada, al igual que acá, inadecuada regulación de la red de citoquinas, aumenta la citoquinas proinflamatorias. O sea, en lugar de limitarse, provoca lo que se conoce como la tormenta, ¿no? También sucede en esto, porque son cuestión virales. Está la respuesta disminuida para las interleuquinas y la gamma, ¿no es cierto? Y aumento de las respuestas también proinflamatorias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que provoca todas estas enfermedades? Muchas veces es bloqueo de las acciones de muerte, bloqueo de las acciones, y exuberan toda la parte de proinflamatoria, o sea, toda la parte inflamatoria. Y eso es lo que daña, ¿no? Por último, creo que es la última, me parece, que hay para que se den cuenta todo lo que hay de compromiso. Pero aquí hay dos cosas importantes, solamente mencionarles eso. ¿Qué es lo que son importantes acá dentro de las interleuquinas? Factor necrosis tumoral. ¿Por qué? Porque está con toda la activación que está produciéndose, en este caso como una situación de inflamación, va a estimular la 1, la 6 y la 8. Proestimulante, proinflamatorio. Entonces, aquí hay dos cosas. Si ustedes ven acá el factor necrosis tumoral, el daño que puede haber a nivel del cartílago está implicándose que el factor necrosis tumoral y sobre todo la interleuquina 6. Eso es estimulante, ¿no? Entonces eso es lo que va a provocar la lesión en la artritis reumatoidea. Y esto es lo último, inmunología del SAR, que ya lo han visto con la doctora. Hay estudios muchos acerca de esto y se dan cuenta, aquí que está la interleuquina 6. O sea, parece que fuera como una llave, ¿no? Que esto implica todo. Y esto ya se estudió, se han bastado bastante, no hay muchas interleuquinas que están acá. Este es el año 2020, por si acaso. ¿Qué hay? ¿Qué va a suceder? Hay un término que utilizan acá que es, caballero, piroptosis, ¿no? O sea, la formación de esta inflamación exuberante provoca muerte celular. No solamente mala, sino también la buena. Se ha visto que que ya ustedes conocen, que están haciendo un trabajo acerca de esto, anticuerpos también IgG, frente a la proteína S, que es el spike, ¿no?, del virus, provocan también una respuesta inflamatoria bastante donde a nivel pulmonar. Hay una permeabilidad vascular también, salen, etcétera, y también va a resultar crítico para el alveolo. ¿Hay supresores del sistema inmune para tratar los pacientes graves? Sí, con esto, pero el resultado ha sido muy pobre hasta ahora. Y acá se habla nuevamente, papel de interleuquina 6, inhibición de su señal, sus activadores, etcétera, etcétera, como una estrategia de bloquearlo. ¿Por qué? Si ustedes ven, la interleuquina 6 está como si fuera una llave de ingreso.
en este caso, ¿no?, de patología. También se ve en la artritis reumatoidea, igual que la necrosis tumoral, el factor de necrosis tumoral. Pero en esta, lo que llaman tormenta de citoquinas, el papel que me están mencionando la mayoría de investigadores es desencadenado muchas veces por esta acción primaria de la interleucina 6. ¿Qué cosa hay en esto, no? Hay replicación viral alta, por eso hay retraso de, ¿qué provoca? De los interferones, que son importantes para bloquear y provocar también la citotoxicidad de este caso del virus. ¿Qué cosa lleva? A una respuesta inflamatoria del pulmón por el ácido, está ahí su marcador. Acumulan monocitos, macrófagos. ¿Qué estimulan ellos? Todas las interleuquinas. Eso lo hemos visto nosotros. Por eso se provoca aumento de citoquinas y quimioquinas. Y esto, en lugar de mejorar, daña a nivel vascular, celular, etcétera, membrana. Y la otra cosa, la respuesta celular contra el germen está alterada. Entonces, ¿por qué se desencadena por esto? Es lo que se está tratando de averiguar esta situación, ¿no es cierto? Porque la interleucina 6 es como si fuera la llave de todo este encadenamiento. Por eso que habla como estrategia es bloquearlo. Y van a bloquear la necrosis tumoral. O sea, ambos se estimulan, como se dice. Realmente para que lo vean, que ahí está esto, y bueno, yo creo que es un tiempo de reflexión. Están si quieren, la bibliografía está aquí. Hay mucho más bibliografía, le digo, en todo lo que significa interleucina, pero vean esto, ¿no? Lo importante que ustedes examinen sobre todo la patología y el daño que puede ocasionar la interleucina en las enfermedades. Ahí básense, estudien eso, en la leishmaniasis, sobre todo, ¿no?, que hemos visto ahí, en la tuberculosis, qué es lo que pasa con las interleuquinas, en la artritis reumatoidea y en esta virosis. O sea, ¿por qué sucede, no? Y ahí los dos componentes críticos van a ser siempre la interleucina 6, ¿eh? Y el daño, el factor de necrosis tumoral. Entonces, esto de ahí es vital. Ustedes ya saben por qué les digo eso, ¿no? Eso es lo que tienen que conocer. El resto lo van a leer generalmente. Nadie va a saber, pues, una, dos, tres, cuánta interleucina 1, qué va a ser la interleucina 10, qué va a ser la 11, ¿no? Eso ya son complejidades de matemáticas también, ¿no? Porque no tenemos que ver cuál es la respuesta que se debe dar en las enfermedades que hemos visto, ¿no? Leishmania, tuberculosis, etcétera, el HIV, que hemos, una cosita ahí, la artritis reumatoidea y el Alzheimer, ¿cierto? ¿Quiénes son no digo causantes, pero sí lo que desencadenan esta patología? Recuerden, ¿no? Las interleuquinas, como antes les he mencionado, tienen estímulo, inhibición, progresión o contrario. Y eso tiene que ver con respecto a las enfermedades. Por esa razón, estas patologías se están estudiando a ese nivel, ¿cierto? Ya se estudió interleuquina en el embarazo, se estudió interleuquinas también en los problemas de infarto del miocardio, bastante, muchos años atrás, antes de que sucediera esto, y ahora se están tomando en consideración esto. Entonces, esa es la área que ustedes deben tener más a pie, porque son enfermedades propiamente, ¿no? Y que pedir. Luego, al final, es el trimestre. Primer trimestre, la patología, ¿qué van a solicitar, no? Porque yo le puedo decir muy bien, una paciente que tiene un aborto, ha tenido 3 abortos y está con su 4º embarazo. ¿Qué solicitud le pedí a usted? Entonces yo ya tengo que pensar por qué es ese aborto frecuentemente, no hablar de las cosas extrañas, pues, ¿no? Entonces esa es una de las cosas, ¿no?, que tenemos que... Si una paciente tiene el HCG
entre 5 y 25. Es su sospecha, doctor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es la parte práctica. Las otras, que va a haber inacta, eso, y dejémoslo eso para el que va a ser inmunología pura. Pero en la clínica tenemos que saber para qué lo utilizamos, para qué es mi sospecha, y qué debo darle de tratamiento para bloquear esas acciones. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar. ¿Ok? Entonces, no sé cuánto estarán todos ahí, pero la otra reflexión para terminar, porque ya nos faltan unos minutos, bueno, este es un tiempo muy, muy difícil para todos, hay que cuidarse, y es una de las cosas que también responsabilidad como médicos, ¿no? Siempre hay una situación que a veces, recuerden, ¿no? Igual que usted, también he sido estudiante interno, tengo mi promoción que siempre nos hablamos, y una de las cosas que está viendo ahorita, ¿no? Es que nos sentimos a veces muy frustrados, ¿no? Pero decía, ¿por qué razón? Porque hay muchas cosas que hemos visto, no solamente por esta pandemia. En la mañana pasaron un spot. Ustedes saben que hay ahorita paros, ¿no?, de la parte de agricultura, que puede ser muy loable, muy legítimo, ¿no? ¿Qué han hecho en Ica? Han quemado una ambulancia y han golpeado al chofer de la ambulancia. O sea, cosas como esa definitivamente no nos lleva a pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y dentro de nuestra especialidad y la parte médica también, ¿qué modelo de medicina estamos haciendo? Tenemos, ustedes igual que yo, tenemos que revisar todas las situaciones médicas para no dejarnos sorprender por nada en esta vida. Hay que aprender todo. Nada está de más y al final no tiene por qué discutir, ¿no? Pero lo que vemos nosotros ahorita es una situación muy crítica en todos aspectos, ¿no? Ahora, ¿qué es el médico? Y uno de mis compañeros decía, el médico es una persona muy leída, muy culta. Pero no solamente es eso. Yo pienso que debe ser el ser más humano que existe. Una persona que sabe la medicina, es responsable con el paciente y sabe también atender las cosas de su patria. No estoy hablando de política, somos médicos, pero hay cosas como esas. No dejarse sorprender por todo lo que hemos pasado, ¿no? Y ahora lo que están pasando también con la cuestión de las vacunas. Eso hay que leerlo. Por eso siempre les digo, hay que leer todo. No es solamente dejar mi especialidad o soy clínico nada más. Eso no existe. Nosotros ya tenemos muchos años de mirarlo y de decir por qué razón a veces no estamos delante, ¿no?, de los hechos, no tenemos un corazón diferente, no sabemos a veces, muchas veces tratar al mismo paciente, o a veces somos muy, por decir, cáusticos en la parte material. Todos vamos a llegar a tener nuestras comodidades, ¿eh? Pero eso es suficiente. Escuché hace 2 días a un médico que decía, además de todo eso, yo prefiero a mi familia. En realidad es esa. Yo puedo ver a veces ahí a tantos colegas que tienen títulos por todas partes, que eso es bueno, cargos por todas partes. Y mi pregunta siempre era, ¿no? ¿Y su familia? Hay que ser equitativo en todo. Sé buen médico, sé responsable de lo que haces y sé respetuoso de la persona con quien vas a atender. Y luego el resto viene. Y todo este tiempo, le digo, tan difícil que hemos pasado, porque a veces nos avisan, inclusive hasta de pérdida. Y uno, como médico, a veces se ha acostumbrado a escucharlo, ¿no? Esto, ya no está, ya se fue, por no decirle la palabra que no nos gusta, porque le hemos escuchado muchas veces. Pero uno hay que mirarlo, estamos pasando una etapa difícil,
Y que esto no signifique, inclusive la forma como estamos llevando el curso, que me hubiera gustado más estar con ustedes, se lo digo, sino el hecho es que aprovechen el tiempo. Va a llegar el momento en el cual ustedes tengan que ser lo que están delante de un servicio, de un departamento, de un hospital, y la honestidad es una de las cosas que se está perdiendo también. Y eso implica también lo que vivimos ahora, ¿no? Yo me dije, este va a ser mi mejor Navidad. ¿Y sabes por qué, no? Porque estoy con mi familia, ¿no es cierto? No es tanto lo que puedo comprar, sino lo que puedo tener ahí, ¿no? Esa paz, esa cordialidad, ese amor. Y es lo que tenemos que tener ahora. No son los regalos, ¿no? Y para comentarles por último, nomás, que ya nos faltan un minuto más, en mi promoción, que es la promoción más numerosa de San Marcos, hemos sido 423. El 90 y tantos por ciento ahorita hablamos de Dios, porque creo que aquel que no tiene esperanza, vamos a sentirnos frustrados. Siempre va a haber esperanza. Vamos a salir de esta, pero creo que el mejor regalo que uno recibe es que ustedes como alumnos y luego como profesionales realmente tengan la integridad total, ¿no? Su corazón, su mente, su capacidad. Y eso es lo que realmente a nosotros nos satisface. Y que les deseo a todos una feliz Navidad. Eh, si hay que perdonar, perdón. Si hay que restablecer una relación, hay que restablecerla. No por ser un día, sino porque debe ser así, para vivir tranquilo. De verdad. La sonrisa y el amor, que son cosas importantes que se ha perdido, son cosas que deben subsistir siempre y vamos a vivir mejor. Vamos a luchar siempre en todo sentido. Bueno, que Dios los bendiga a todos y un abrazo a los que no voy a ver porque ya creo que es el segundo grupo. Ya en esta semana estamos concluyendo muchas de las tareas. Feliz Navidad.